presentar, pero teño que lelo, se non sei. Son da Xunta Directiva da Asociación, son a vicepresidenta, a presidenta está aquí, a secretaria, os vocales. Máis que nada, para xente que non está dentro da asociación ou queira saber como funciona ou queira enterarse de algo, pois despois da charla estamos dispostos a que nos pregunten e a informar de todo aquilo que faga falta. Vale? Esperemos que estedes a gusto. Nada máis, vamos a presentar entonces el tema. Gracias por vir. A ver, colocademos. Habla sobre fibromialgia que vai impartir o Dr. Rafael Melero González. É originario de Carballiño. Licenciouse en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela no 2006 e despois fixo a especialidade de reumatoloxía no Hospital Clínico Universitario de Santiago. Traballou en distintos hospitales hasta chegar ao Chúo o día 3 de maio, o sea, nada, desde o punto de vista investigador pertenece ao Instituto de Investigación Galicia Sur. Colaborou nun considerable número de ensaios clínicos relacionados con enfermedades autoinmunes e inmunomediadas. É coautor de numerosos artículos en diferentes revistas de alto impacto e capítulos de libros. Foi ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales e forma parte do comité organizador e científico de varios deles. Actualmente ocupa a función de tesorero na Sociedade Galega de Reumatoloxía desde marzo do 2015 e é representante ante as asociacións de pacientes. Esperamos que con esta charla sobre fibromialgia poidamos ter respostas a dudas e tamén consellos que nos axuden a levar o noso día a día dunha forma máis dinámica e ao mesmo tempo mellorada, que nos mellore a calidade de vida. Moitas gracias e quedades co doctor. Gracias por la presentación. Y el título de la charla que se me encomendó es a fibromialgia, una enfermedad reumatológica. A través de la siguiente ponencia trataremos de contestar a esta pregunta. Bueno, como yo digo siempre, y mi primera diapositiva habitual es esta, que yo para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, salvo que yo soy muy de Carballiño. Entonces yo soy tan de Carballiño que de hecho la presentación dijo que yo era oriundo de Carballiño y efectivamente lo soy. Y les invito a todos a visitar esta bella tierra que me trajo al mundo. Y para entender cualquier charla, cualquier ponencia que tenemos que hacer, tenemos que recordar esta frase muy importante, porque siempre lo más importante es tener claros los conceptos. Porque tener claros los conceptos nos llevan a entender algo, a entender una enfermedad en este caso, a entender los síntomas que se tienen, a entender cómo se tratan y a entender cómo se pueden llevar o conllevar de la mejor manera posible. Y de hecho, lo primero que vamos a entender es qué es la reumatología. Bueno, la reumatología es una ciencia que se dedica a una serie de enfermedades que son muy antiguas. Son tan antiguas como el nombre. Desde los albores de la humanidad han aparecido este tipo de enfermedades. Pero si bien es cierto, la especialidad como tal es más moderna, data de finales del 19, principios del 20, y como especialidad MIR, obviamente cuando apareció ese sistema en el año 78 como una rama de la medicina interna. Y cuando yo les decía que se ocupa desde hace muchos años de enfermedades reumáticas, podemos hallar en múltiples momias, restos arqueológicos, en nuestros castros, podemos encontrar signos de eso. Aquí vemos al dios Asclepio, Esculapio en Roma, que está tratándole una contractura o un hombro doloroso a una paciente. Era el dios de la medicina y era a lo que se dedicaba. Pero a quien le debemos el concepto de reuma como tal es al padre de la medicina, era Hipócrates. Hipócrates fue un médico del siglo IV a.C., que todos le conocen así como el padre de la medicina, y en su gran libro de las localizaciones del cuerpo humano, él explicaba que en las enfermedades reumáticas, perdón, las enfermedades en general se debían a la alteración de 4 humores que estaban en el cerebro. Bueno, pues eso. En el caso de estos humores, que eran como líquidos ahí, que se alteraban, iban fluyendo por el cuerpo
hacia un sitio determinado. Y de esa palabra fluir es que se dice en griego reos, es de donde proviene la palabra reuma. Y en concreto en las articulaciones lo que sucedía es que ese fluir goteaba. Y esa palabra de gotear nos suena a alguna enfermedad reumatológica. Gotas. Efectivamente, a la gota, que persiste después de 2000 años con el mismo nombre. Entonces, es en todos los idiomas, en inglés es gout, en gallego es gota, o también aquí le llamaban de broma el ácido furioso, porque a los que lo tenían les fastidiaba bastante. Bueno, y todos hemos hablado, y volvemos al concepto, que es muy importante, el concepto de reuma. Esto de reuma lo hemos escuchado todos, y muchos de los que están ustedes aquí lo han dicho o lo han escuchado a sus padres y sus abuelos. ¿Quién ha oído la frase de mañá chove seguro porque veo una reuma e sei que teño reuma? A ver, levanten la mano los que lo han escuchado, por favor. Casi todos. Bien, bueno, pues no existe. El concepto de reuma no existe. No existe, aunque vengan los diccionarios. Lo que existe son las enfermedades reumatológicas o enfermedades reumáticas. Y es un concepto médicamente a rechazar, simplemente. No es que no se pueda hablar, simplemente que científicamente la palabra correcta es eso, enfermedades reumáticas. ¿Y cuáles enfermedades son? Pues un feixe delas. Más o menos unas 250 o 300 entidades. Así las más comunes. Luego, si nos vamos a las raras, esto ya se dispara en números ingentes y no sé yo, de hecho no me sé yo seguro los nombres de todas, ya se lo digo yo seguramente. Y así a grandes rasgos podemos dividir las enfermedades reumatológicas o reumáticas en tres grandes bloques. Aquellas que afectan al aparato locomotor, aquellas que afectan al metabolismo del hueso y aquellas que son mediadas por la inmunidad. Veamos unos ejemplos pequeñitos de cada una para entender. Aquellas que aparecen al aparato locomotor. El aparato locomotor son los músculos, huesos, articulaciones, son los que nos sostienen. Es lo que necesitamos para caminar, para vivir y para evolucionar. Es las veces que nos caemos cuando somos pequeños y que aprendemos así a andar. Que andar no deja de ser caerse todo el rato, pero ser capaces de compensar. Bueno, pues la enfermedad más común que tenemos es la artrosis. Esta la tienen todos los que están aquí, incluyéndome yo. Todos. Es la degeneración. Si nos salen las canas en el pelo y nos salen arrugas en la piel, nos sale artrosis en las articulaciones. Es innegable, esto lo vamos a tener todos. ¿A qué se debe? Pues eso que viene ahí, esa fotografía que va evolucionando, que se ve ahí, que muchos de los que están aquí, al menos yo sé de una persona, tiene prótesis en las rodillas. Seguro, porque está mi madre ahí, entonces lo acabo de ver, entonces sé que tiene una prótesis en la rodilla. ¿A qué se deben esta artrosis? A la edad, al sobrepeso, a la actividad, incluso a ciertos componentes familiares. Hay una artrosis, que es la artrosis nodular de los dedos, que esa tiene un componente familiar. Entonces, alguien que le tiene los nódulos en los dedos suele tener un antecedente de un padre, un abuelo, un tío que tiene también esto. Entonces, estas son cosas que se ven a veces. Y existe la artrosis tiene un concepto muy interesante que es la disociación clínico-radiológica. Madre mía, qué palabra, ya que es el médico poner palabras raras, ¿no? Eso de disociación clínico-radiológica, ¿qué es? Eso es que en ocasiones el paciente nota mucha clínica, pero en las placas son normales. Y otras veces vemos placas horribles y le decimos, pero a usted no le duele. Y él, no, seguro que no, que a mí no me duele, doctor. Y dices tú, bueno, pues es eso, es ese concepto, que a veces pasan estas cosas. Y dice, pero si a mí no me duele nada y me sale en la radiografía, a mí me duele muchísimo, en la radiografía no sale nada, ¿qué problema hay aquí? Yo tengo un problema, es que me duele mucho, pero no sale nada en la placa. Es que a usted no le sale nada en la placa porque no tiene por qué salir. ¿Vale? Y eso es uno de sus conceptos, vamos a tenerlo ahí en la mente. Otro muy importante son las tendinitis, esto lo ha tenido también todo el mundo. De hecho, si ustedes abren el periódico Marca, por no hacer, o el AS, o el Mundo Deportivo, han tenido tendinitis todos los que salen ahí. Y tienen bajas. Esto es una sobrecarga mecánica por el uso repetido de un tendón. Tendinitis, aunque la palabra correcta debe ser tendonitis, pero bueno, por uso habitual en castellano, al final se ha quedado esta palabra. Después tenemos enfermedades del metabolismo del hueso. Entre ellas, la más común, sin duda alguna, por frecuencia y por gravedad, es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta, lo dice la palabra, osteo, hueso, poros. Es decir, huesos frágiles que se van desgastando poco a poco. ¿Qué pasa? Que esto le afecta sobre todo a las mujeres cuando pierden la regla. Entonces es una enfermedad muy común. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Que no duele. La osteoporosis no duele, no da síntomas. Entonces, como no da síntomas, la persona no se entera y de repente, si un día se resbala en casa con la alfombra porque no ve bien, cae y se rompe una cadera. Y ahí el problema. La fractura de cadera por fragilidad tiene una mortalidad al año de un 25%. Esto acabo de decirlo, es un dato así tontorrón, es decir, 1 de 4 se mueren al año. Esto no lo dan los accidentes de tráfico. 1 de 4, al año.
es una enfermedad grave que hay que tratar y hay que tener presente cuando la tenemos que tratar. De hecho, esa es la importancia que tiene, no es de que dé síntomas, pero sí sabemos que puede provocar esto, entonces muchas veces lo importante es prevenirlo. Bueno, pero eso es otra charla, no tengo. Y la tercer gran grupo de enfermedades que tratamos los reumatólogos son probablemente por peso económico, por peso de gravedad de enfermedades y sobre todo orientado hacia nuestra especialidad, son las patologías inmunomediadas. Otro palabrejo que usó el médico, me cago en la mar. ¿Y esto qué se debe? ¿Esto de dónde viene? Inmunomediada, el sistema de defensa, la inmunidad. Por eso puse esta foto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto lo tenemos en nuestro organismo. Son aquellos famosos glóbulos blancos que veíamos en La vida es así, que van defendiéndonos y protegiéndonos de los gérmenes. Cuando hay una alteración de ese sistema inmune, a veces no reconoce lo propio, es decir, lo de nuestro organismo, de lo ajeno, y entonces se produce este tipo de enfermedades. Entonces se produce lo que nosotros llamamos disfunción del sistema inmune, que no es que tú no tengas sistema inmune, se te sigue protegiendo, pero a lo mejor lo que pasa es que se altera. Y entonces, dependiendo de lo que produzca, puede producir esta serie de enfermedades. Inmunodeficiencias, inflamaciones, alergias, tumores, infecciones, y dependiendo lo que hemos hecho en medicina es dividirnos por especialidades. Entonces, si hay una enfermedad que tiene alergia, pues se dedica a alergología. En infección, las enfermedades infecciosas. En inmunodeficiencias, que son gente que nace sin defensas ninguna, los niños burbuja, lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Que les tienen que meter una burbujita porque cualquier infección le pegas un estornudo y el pobre se muere. Pues es algo así, ¿no? Y las neoplasias, obviamente, oncología y hematología, y a la inflamación y la autoinmunidad nos dedicamos los reumatólogos. ¿Y qué enfermedades autoinmunes hay por ahí? Pues estas que venían en la gráfica de antes. El BSET, el lupus, las vasculitis, la esclerodermia, la polimiositis, el síndrome de Sjögren, son un montón de enfermedades que hay y que nos dedicamos en la consulta en muchas ocasiones. Pero bueno, aquí lo que me han venido a llamar es que les hable de la fibromialgia. Y ahora, para calmar la situación, les enseño el río Orenteiro, que pasa por Carballiño, que está ahí cara, muy tranquilo, para explicarles qué es esta enfermedad. Bueno, fibromialgia. Dividimos en tres partes. Fibras, mio es músculo, algia es dolor. Dolor en fibras y músculos. ¿Entendimos la cosa? Pues es básicamente eso. Enfermedad crónica que va a producir un dolor crónico generalizado, se va a asociar a cansancio intenso, alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas y trastornos del estado de ánimo. Esa es la definición. Entonces, con eso termina la charla, porque en esa definición está lo que tiene una persona que tiene fibromialgia en general. Pero bueno, vamos a desarrollarlo un poquito más. ¿Qué frecuencia tiene? Es súper frecuente. Es muy frecuente. Afecta aproximadamente entre el 2 y el 6% de la población. Estos son datos del estudio PISA, es el estudio de epidemiología de la Sociedad Española de Reumatología, y afecta más o menos a mujeres de edad media, es un poquito más frecuente. No entiende de raza, no entiende de sexo, no entiende de edad. Es más frecuente en esas edades, pero no le da igual. Entonces, ¿puede afectar a hombres? Puede afectar a niños? Puede afectar a ancianos? Puede afectar a marcianos, probablemente sí, pero no lo sé porque habría que estudiar su fisiología. ¿Por qué es importante esta enfermedad? No es porque produzca un daño articular, como habíamos visto en la artrosis o en las artritis, que se destruyen articulaciones. Aquí lo que produce es un problema de la percepción de la calidad de vida. Tiene un problema de percepción de calidad de vida y entonces hace que tenga una sensación de calidad de vida muy mala y es de las peores en relación con otras enfermedades. De ahí que tenga ese problema y esa visibilidad. ¿Y en Ourense qué pasa? Pues aquí en nuestra terriña, aquí en nuestro querido Ourense, yo hice estimaciones. Esto es una estimación personal que no son datos reales porque habría que hacer un estudio pormenorizado. Pero bueno, más o menos esto es un dato que busqué por Google. Tenemos una población de área sanitaria de 307.651 habitantes, más o menos. Esto lo vi de cuando salió lo del coronavirus. Así que si echamos cuentas de la buena, entre el 2 y el 6%, nos da que afecta probablemente entre 6.000 y 14.000 personas en nuestra provincia. O lo que es lo mismo, y tiro para casa otra vez, entre el concello de Allariz y el concello de Carballiño apañamos. Sí, Allariz tiene 6.300 habitantes, nosotros tenemos 14.500, 15.000 más o menos. Pues miren, si ustedes calculan, más o menos sería eso. Y dices tú, madre mía, eso es un porcentaje muy alto de la población. Sí, pero bueno, si lo comparamos con otras enfermedades andan por ahí. Entonces, pues hay que ver esas cosas. Bueno, y ahora hay que saber, tenemos la enfermedad, entendí el concepto, ya sé cuánta gente más o menos afecta a nuestra provincia,
Pero ¿cuáles son las causas? ¿A qué se debe o a qué se produce esto? Esto es algo más complejo de explicar y lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Si no lo entienden, no se preocupe, porque muchos médicos tampoco. Entonces, es un problema, pero tratemos de explicarlo, ¿no? Bueno, la causa no sabemos cuál es. ¿Por qué en una persona sí y en otras personas no? Pero sabemos que hay una serie de factores implicados, los que sean. Pero también sabemos en gente que no hay factores y que aparece la enfermedad. Y entonces dices tú, bueno, ¿y esto qué es? ¿Que eres un perro verde, un perro raro, una cosa rara? No. Sabemos que en la mayoría aparece una causa desencadenante, pero en otra cosa, como si fuera una chispita, como cuando aprietas, cuando veían en Marcane al coyote empujar el TNT que explotaba, pues eso, una vez es eso y otra vez se explota sola y no sabes por qué. Esa era la que era de Marcane, por cierto. Pues bien, en las causas que tenemos sabemos que hay estrés emocional, infecciones, cirugías, traumatismos. A veces encontramos esto, pero a veces un accidente de tráfico. Tú le dieron un golpe por detrás, esto lo he escuchado mucho, le dio un latigazo cervical y a partir de ahí se va empeorando y al final acaba desarrollando la enfermedad. Pero yo antes no la tenía, me pasó esto, bueno, a veces se puede encontrar, otras veces no lo encontramos. Pero así en general, esto es una frase de esas generales, cualquier situación de estrés agudo crónico, físico, emocional, podría servir como desencadenante. Emocional también. Quede claro, no quiero que se olvide tanto lo físico como lo emocional. Y podemos explicarlo, bueno, pues parece ser que lo más lógico es que parece que se produce una serie de alteraciones en los neurotransmisores cerebrales. Estos son estudios se hacen estudios en personas, primero en animales, luego se va probando y se van haciendo investigación. Y lo que pasa es que se sabe que hay algunos genes implicados en la producción de estos neurotransmisores. Y esto dije neurotransmisor, estoy hablando de eso, y esto no sé si alguien sabe lo que es eso. Esto de neurotransmisor básicamente es entre dos células, vamos a decir que yo soy una célula y cualquiera de ustedes es otra célula, tienen un móvil en la mano, le mandan un WhatsApp al de enfrente. Ese WhatsApp es el neurotransmisor. Es la forma que tienen las células de hablar entre ellas, de conectarse entre ellas, de hablarse. Y a veces aquí es donde hay los fallos. Pues a lo mejor puede pasar que a lo mejor les pasa con algún nieto que ustedes le mandan tardan media hora en escribir el WhatsApp y ellos les mandan una letra que pone, voy a decir OK porque se entiende casi la sabe todo el mundo, pero la primera vez que ustedes ven el OK a lo mejor no saben lo que es. Y dicen, ¿y este que me mandaría aquí? No lo sé. Pues a veces hay esa falta de interacción o falta de interpretación de eso. Entonces lo que se pasa es que a lo mejor hay una alteración de la señal nerviosa. El dolor se transmite por los nervios, entonces hay una descompensación de eso y eso es lo que va a producir que pequeñas alteraciones sensitivas que no tendrían por qué dar nada, en esta gente la perciban con muchísimo dolor. Y es lo que llamamos el concepto de sensibilización central. Y ese concepto, ¿qué nos es? Es lo que estaba explicando ahora, una alteración de los mecanismos de la transmisión del dolor. Y en concreto, aquí lo que se produce es una alteración de la percepción del dolor. Y pequeños estímulos, como pueda ser el calor, el frío, el roce con una pluma, el roce con el algodón, le puede dar dolor a una persona. Y esto a priori es algo complicado de entender, salvo para el que lo sufre, porque si yo tengo fiebre son 38 grados, no 37,9 y no 37,1 como dicen algunos, es que para mí 37,1 es fiebre porque yo nunca la tengo. No, fiebre solo es 38 grados, 37,9 no lo es. ¿Por qué? Porque hay unas tablas que se ha dicho que es eso. Se mide, coges un termómetro, te lo ponen en el sobaquillo, en donde sea, te lo miden y te da eso. El dolor no hay un metro, no hay un dolorímetro. Entonces hay gente que toca un hierro candente y no le duele, y recuerdo yo a una señora cuando era yo pequeño que cogía la pota del caldo con las manos así sin usar guantes, y yo tocaba y a mí me quemaba. A mí me quemaba mucho, por cierto, dolía mucho, pero la señora esta no tenía dolor, y no aguantaba perfectamente. Porque tenía un control del dolor mucho más alto que yo. O un tío mío, un día se le escapó una sierra que era muy bruto, se le perforó el músculo, echó músculos para afuera y el tío siguió trabajando, o sea, echó serrín allí y siguió trabajando hasta que llegó mi padre y dijo, ay Dios mío, ¿qué acaba de pasar aquí? Y le arregló la herida. Y no se quejó nada, siguió trabajando. Hay gente que es muy... Nosotros aquí tenemos esa tradición de usar la palabra bruto, ¿no? La gente es que es muy bruta, ¿no? Que aguanta mucho. ¿No? Esto lo han escuchado. Y entonces, si tú no aguantas, es que eres débil. No, pues no, tampoco es eso. Simplemente es una percepción del dolor, ¿vale? Y se asocia a otros síndromes de sensibilización central que ven allí. No soy de Carballiño, que no se han dado cuenta. ¿Cuáles? Ansiedad y depresión, disfunción temporomandibular, dismenorrea primaria, cefaleas tensionales,
colon irritable, un montón de enfermedades que se pueden asociar entre ellas. Y algunas personas que tienen fibromialgia pueden tener también estos síndromes. Y dicen, coño, es que me parece que me tocan todas las cosas juntas. No, puedes tener más de una cosa de estas a la vez. Así que, primer mensaje para celebrar en la cabeza. La fibromialgia se relaciona con una compleja interacción entre la predisposición genética, un aumento de sensibilidad a ciertos estímulos, como el dolor, el estrés, psicología, aparte de una serie de factores ambientales que puede haber. ¿Quedó claro hasta aquí más o menos? Vale. Continuamos. Pregunta que da angustia a la gente. ¿Es contagioso? ¿Se puede heredar? Entonces, claro, ahora están pensando, madre mía, como yo heredé esto, menos la hermosura. No, no se hereda. Bien, esto es buena cosa. No le heredamos, ¿vale? ¿Qué había aquello que habíamos comentado? Lo que puedes heredar es una base genética, pero si no tienes el estímulo, no tienes por qué desarrollar la enfermedad. Entonces, ay, si mi madre tiene fibromialgia, pues yo la puedo tener. Puedes, pero lo más probable es que no. La puedes tener, pero no es lo más probable es que no. Quiero que quede eso para que queden ustedes con ese concepto tranquilos, porque esto agobia mucho. Sobre todo cuando uno tiene hijos y nietos, sobre todo los nietos. Ay, Dios mío, ¿le va a salir auxilio con esto? Pues no sé, no, tranquilidad, lo más probable es que no, ¿vale? ¿Y cuáles son los síntomas? Yo creo que con la primera diapositiva que decía el concepto lo ha explicado, pero bueno, vamos a distribuirlos, ¿no? Lo más común es el dolor crónico, es lo que va a caracterizar a la enfermedad, generalizado habitualmente. Fatiga o cansancio, el 90% va a tener esto. Alteraciones del sueño, 80%. Sí, 80%. Son porcentajes. Ahí se hacen una estadística, cogen a la gente, le miden y van marcando con una X, hacen un estudio al final de muchos miles de personas y salen de ahí esos datos. Trastornos depresivos, entre un 25, por encima del 25%. Rigidez matutina, intolerancia a un esfuerzo físico importante, trastornos indigestivos como colon irritable, cefaleas, tipo migrañosas, ansiedad o depresión, les decía, más del 25%, dificultad para concentrarse, para mantener la atención, incluso para realizar tareas laborales, pérdida de memoria o percepción de pérdida de memoria, y otros, sequedad de ojos, mareos, vértigos, todo eso que pone ahí. Un porrón de cosas. Y entonces, madre mía, si ustedes alguna la tienen, pues obviamente, como están en la asociación, por lo menos dos la deben de tener. Calculo que algunas cosas de estas tendrán y otras no, y no tienen por qué tenerlas, así que tranquilidad, ¿vale? Cada uno tiene lo que tiene y tiene que contentarse o asumir lo que uno tiene. Y esto de asumir es una cosa muy buena, porque podemos resumir todo esto en estos dos conceptos. Síntomas físicos y emocionales, que van a aparecer de forma gradual y no tienen por qué aparecer todos a la vez, y sobre todo esto de aquí abajo, mala percepción de la calidad de vida. Bueno, ¿y cómo se diagnostica? Pues con todo lo que he dicho. Aunque parezca mentira, la forma de diagnosticar es bastante conceptual y de manifestación clínica toda la que he dicho. ¿Por qué? Porque en medicina, si algo usamos nosotros es la historia clínica, y la historia clínica aquí es fundamental. Ni la exploración física va a aportar datos de artritis. Yo hablé de la artritis, es el grueso de los reumatólogos, ¿no? La inflamación de las articulaciones. Esto no da inflamación de las articulaciones. Duele, pero no da inflamación. Entonces hay que diferenciar inflamación de dolor. Inflamación es que se hinchan, que hay líquido, que tú le pones una ecografía, le pones el ecógrafo encima, le haces una resonancia y ve que hay derrame articular y no sé qué. Aquí no, pero duele alrededor de las articulaciones. A veces lo que se ve es limitación de la movilidad o contracturas musculares, pero esto es inespecífico. Estuve yo en Semana Santa, que voy debajo del paso, ahí en Carballillo, Semana Santa, por cierto, muy buena. Van ustedes llevando el paso y me acabo con una contractura en el trapecio siempre. ¿Por qué? Porque pesa yo llevo la virgen de los dolores y pesa bastante. No hay pruebas analíticas, no hay pruebas de imagen. Entonces, claro, es que yo fui al médico, me dijo que tenía una fibromialgia y no me hizo ni una radiografía. Es que no me hace falta diagnosticar esto. Entonces esto es una cosa que también tienen ustedes que tener claro. ¿Y qué hicieron en el mundo? Pues homogeneizar, que es lo que nos gusta a los médicos. Hablar entre todos, entre expertos, sociedades científicas y establecer una serie de criterios para ayudar a diagnosticar estas enfermedades. Y entonces, los más clásicos, los más antiguos, son los criterios del año 90, que estos sí que los han escuchado ustedes por lo de los famosos tender points, lo pongo entre comillas. Puntos dolorosos, punto gatillo. A ti te tocan y pega un chispazo. Sin apretar mucho, porque la gente siempre nos dice que cuando exploramos hacemos mucho daño. Es que usted aprieta mucho, no. Le aprieto lo mismo que aprieto en otro sitio donde no le duele, pero usted tiene ese punto más sensible por el cual hace que sea un punto gatillo, que es un gatillazo, tú disparas y sale la bala, ¿no? Como una pista. Pues esto es el mismo concepto. Cuando aparecen más de 11 y 18 estarán los criterios clásicos. Pero se actualizaron en el año 2010, 20 años después, se hicieron esto, que son los actuales, que hay que cumplir las tres condiciones siguientes, que si se fijan, viene siendo el concepto de la enfermedad. Dolor generalizado, síntomas,
fatiga, sueño no reparador o trastornos cognitivos al menos 3 meses y que no tienes otra cosa que te lo explica. Porque a veces nos llega la gente que dice, yo vengo a que me vea, me dijo el médico que tenía fibromialgia y resulta que el paciente tenía un lupus al final. Que bueno, que también tiene dicho esto, tú también puedes tener un lupus y tener fibromialgia a la vez. Ojo, que aquí no te quita lo cortés, no quita lo valiente, y a veces se pueden ver las dos cosas. Entonces esto a veces le cuesta entenderlo a alguien que tiene, por ejemplo, una artritis. Si usted me dijo que la inflamación con los corticoides me va bien, yo subo los corticoides, a mí me duele igual, pero a mí lo que me duele es el cuello, la espalda y los brazos. Es que usted a lo mejor, aparte de la artritis reumatoide, tiene usted una fibromialgia, y para eso los corticoides usted puede tomar los que quiere. De hecho, si toma muy altas las dosis de corticoides le mejoran porque colocan un poco, entonces claro, si están colocados, pues claro. Pero realmente no estás tratando la enfermedad. Y esto es importante saberlo porque es una forma de diferenciar. Otro, y tener presente otra serie de diagnósticos que puedes tener asociados, que eran aquellos que habíamos hablado, desde alteraciones digestivas como el colon irritable, vejiga irritable, taquicardia, mareos, migrañas, cuadros de trastornos de ansiedad generalizado, etcétera, 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 y esos que se ven en el dibujito. Y en este punto, a mí me gusta poner siempre esta frase, porque a la gente dice, es que yo creo que saber es muy importante, el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y saber lo que uno tiene es bueno, porque a veces hay gente que cuando empieza con esta enfermedad inician un peregrinaje. No van a Santiago, a lo mejor sí, a un médico de Santiago, luego van a un médico de Pontevedra, luego se van al médico de Lugo, luego vienen al médico de Carballiño, no, que no tengo privado, luego se van al otro médico de no sé dónde y al final, no sé por qué, dan vueltas por ahí, a diestro y siniestro y acaban en el reumatólogo que se lo dice, y eso da, tenerlo al menos sabes y te da una cierta tranquilidad. Bueno, pues ya sé qué es esto, pues al menos hay que verlo así, o yo creo que es lo que hay que hacer, interpretarlo así, al menos sé lo que tengo, y saber es bueno, no es malo, porque a veces el no saber da mucha más ansiedad a la hora de dar vueltas por aquí y por allá. ¿Y cómo se trata? Pues antiguamente se trataba en los balnearios, de ahí que pusiera el balneario de Carballiño, no por nada en concreto, porque es un balneario muy bonito que tenemos ahí al lado. Y el objetivo es mejorar síntomas y calidad de vida, y para eso es bueno el deporte. Por eso puse esta foto de aquí, porque acabamos de ser tricampeones, entonces hay que destacarlo, y una dieta adecuada. Y la dieta adecuada muchas veces en Galicia tenemos la gran fortuna de ser de aquí. Y los gallegos tenemos un privilegio que no tienen otras partes de España, que es que tenemos unos pescados maravillosos, unas carnes maravillosas y unas verduras extraordinarias. La dieta mediterránea es la mejor dieta que hay, y se sabe que esta dieta hace que mejoren estos síntomas cuando se toma de forma más correcta posible. Entonces es una cosa a tener muy presente. ¿Y qué opciones terapéuticas tenemos? Pues depende. Cada persona es un mundo, 7.000 millones de personas hay en el mundo y nosotros tratamos de homogeneizar. Antes de poder era pequeño éramos 6.000, ahora creo que son 7.500, ¿no? Por ahí, más o menos. Da igual. Estos tres son los pilares de tratamiento que tenemos. Están aquí, y los he puesto en este orden específicamente, porque el más importante es este y es el primero. Y este es el más difícil de entender, porque este no depende de los médicos. Este, como no lo fagas ti, non se vai facer ninguén. Decía mi madre, siempre, en la federación, que el primero que tiene que mirar uno es por sí mismo. Es la persona más importante del mundo, se lo digo yo allá así, cuando se mira en el espejo. Ese que tienes en el espejo es por el primero que tienes que mirar. Porque si tú no miras por el del espejo, los demás no sabes, pueden mirar o no, pero no lo sabes. Luego, las terapias psicológicas, y en tercer lugar, lo que nos gusta a los médicos, dar pastillas. Terapia farmacológica. Este es el único tratamiento que ha demostrado de verdad que funciona. El único que en todos los análisis completos, que se llaman metaanálisis, que son análisis de estudios, se demostró un beneficio claro del dolor, mejor de la salud mental, disminuye la ansiedad y da una sensación de mejoría del impacto global de la enfermedad en el paciente. Ejercicio físico suave. No hay que correr un maratón. No hay que ir al gimnasio a levantar 300 kilos con pesas. No hay que hay que hacer ejercicio suave. Gimnasia la que ustedes quieran. Suave, gimnasia de mantenimiento, natación. La gimnasia acuática está muy bien. A mí personalmente, aquí tenemos aguas termales que están ahí al lado y que unas son gratuitas y otras que son muy económicas, las tienen ahí al lado. Y ahí se puede hacer gimnasia. Bicicleta, danza, baile, cójanse a su pareja, váyanse a bailar, a hacer bailes de salón. Eso se puede hacer, no se pueden hacer foxtrot el primer día. Pero hombre, entre las dos cosas siempre hay un término medio. Siempre hay que hacer actividades, donde ustedes quieran. La Ribeira Sacra también es muy bonita, que hay gente que anda por ahí también, ¿no? Lo segundo es la terapia psicológica. Aquí tenemos dos partes. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado que tiene utilidad en esta enfermedad
y las estrategias de fijarse en uno mismo. Es el abordaje de la ansiedad, el abordaje de la depresión, porque es una forma de abordar el dolor y el impacto en la enfermedad. Me gusta mucho esta frase que me dijo una psicóloga, a la que tengo mucho aprecio, que siempre me dice que hay que aprender a relacionarse con nuestro dolor y no solo reaccionar a él. Hay que aprender a convivir con ese dolor. Y hay que saber que lo vas a tener todos los días. Venga quien venga, venga el médico que venga, vayas al médico esto o vayas al otro. Vas a tener dolor. Aprende a aceptar que tienes ese dolor, aprende a relacionarte con ese dolor y aprende a asumir que vas a tener ese dolor el resto de tu vida. Porque no es degenerativa, lo decía antes, no es destructiva, pero la tienes ahí todos los días. Y entonces tienes dos opciones. O convives con él o sufres más, porque te va a dar más ansiedad. Entonces hay que aprender a relacionarse con ese dolor. ¿Vale? Y el tercero es el tratamiento farmacológico. Y aquí tenemos tres tipos de tratamientos que se pueden usar. Antidepresivos, anticonvulsivantes y analgésicos. Sencillos, simples. Y aquí hay que tener cuidado, porque son enfermedades crónicas que duran muchos años. Entonces, hay que evitar mucha medicación que te tenga apampado toda la vida y, sobre todo, hay que pensar que como dura mucho tiempo, va a tener efectos secundarios a largo plazo. Los analgésicos, estos son los de primera elección. Si tú tienes dolor, hombre, tendrás que tomar algún analgésico. Lo primero es controlar el dolor, o al menos que te ayude. Los que se usan, el paracetamol, el metamizol y el tramadol. La codeína también se utiliza. Los antiinflamatorios sí se pueden usar, pero a dosis bajas habitualmente, y sobre todo cuando tienes algo más, porque yo insisto, tú tienes una fibromialgia, pero hombre, te diste, yo qué sé, estuviste limpiando en casa los cristales o cambiando las bombillas y te empieza a doler el hombro. Coño, pues tienes una tendinitis, pues habrá que tomar unos antiinflamatorios, no hay que ser parvos. Los opiáceos mayores no se recomiendan y no han demostrado utilidad en esta enfermedad. De forma excepcional y aislada se pueden utilizar, pero de forma general no, porque tienen efectos secundarios graves, no han demostrado que mejoren, y de hecho seguro que hay alguna persona por aquí que le han dado dosis altas de opioides, de morfinas altas y no sé qué, y al final dice, pero si a mí me duele igual. Esto es una frase muy común, a mí es que me duele igual, me den esto, no me lo den. Pero realmente si no funciona y tiene efectos secundarios, ¿para qué lo vas a tomar? No tiene sentido. Y el bloque de antidepresivos. Estos son los más usados en la fibromialgia en todo el mundo, con mucha diferencia. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un antidepresivo? Bloquea la depresión. La depresión, ¿qué transmite? Los nervios, esta frase. ¿Qué gustan los nervios? Es frase mítica en nuestra cultura, ¿no? Es el bloqueo del nervio, el dolor transmite por nervios, entonces por eso se utilizan. No valen todos los antidepresivos. De hecho, si probablemente yo pregunto aquí cuál es el antidepresivo más común, al menos que más fama tiene, es el Prozac, que era uno de una marca de antes de estudiar yo la carrera, ya lo oí, que a mí me sonaba de oírlo. Bueno, pues el Prozac para esta enfermedad no vale, porque no tiene control sobre analgésico. Pero hay otros que sí, la amitriptilina, el escitalopram, la duloxetina, que tienen control sobre, que te pueden ayudar a controlar el dolor. Y aparte estos tienen a veces un efecto de facilitar el sueño. Entonces matas dos pájaros de un tiro, le ayudas a dormir a la persona. Hay gente que no los tolera, es verdad. Bueno, pues chicos, no lo toleran, mala suerte. Habrá que buscar otra cosa que te funcione. Va a mejorar el dolor, va a mejorar las alteraciones del sueño, va a darte un poquito de ánimo. Esto es muy importante, el ánimo. Cada vez nos olvidamos, pero aquí, claro, ahora es verano, tenemos sol hasta las 1000 y todos estamos contentos, salvo porque hace mucho calor. Pero, evidentemente, si tú estás muy bajito de ánimo, no tienes ganas de salir de la cama. Es que donde mejor se está en la cama, de la cama ya nos salimos en la vida. Y no hay nada peor para esta enfermedad que es estar en la cama. Cuanto más estés en la cama, menos ganas de vivir tienes, más ganas de estar en la cama, y entonces es un círculo vicioso que no sales de ahí. Y entonces es lo malo, lo que hay que hacer es cogerse, aunque no tengas ganas, levantarte y ir a pasear. No tienes ganas, ya lo sé, pero es lo que hay que hacer. Y eso, insisto, ya puede decirte, ya puede daros el médico lo que queráis, que si vosotros no os levantáis de la cama, no huele, como dice la película, ¿no? Otros tratamientos, en Estados Unidos se usan mucho más los anticonvulsivantes que en Europa, pero tipo pregabalina a dosis muy altas. Estados Unidos sí que están aprobadas a dosis altísimas, pero aquí normalmente la gente no lo tolera bien y los usamos menos, porque tienen sus cosas también. Benzodiazepinas de forma puntual, para ayudarte a dormir está bien, de forma crónica no. Y otro tipo de terapias, lo que decíamos, balneoterapia, terapias físicas, psíquicas, conductuales, todo eso está bien, pero bueno, son complementarias y no deja de ser el pilar del tratamiento que habíamos hablado. Y aquí me gustaría hacer una serie de reflexiones finales para ir concluyendo la charla,
por no hacerla excesivamente larga, ¿no? Decía Aristóteles que ignorante afirmaba. Yo he tratado de explicarles a todos ustedes a lo largo de la charla que deben de reflexionar en la enfermedad y deben tener presente todas esas cosas que he dicho, todas esas serie de pilares que teníamos. Y a la pregunta inicial, que yo les preguntaba si la fibromialgia es una enfermedad reumatológica, como buenos galicianos que somos, depende de la respuesta. Porque no solo es el reumatólogo lo importante, nos centramos muchas veces en el paciente, porque el pilar fundamental de la sanidad en nuestro país y en Occidente es el médico de atención primaria, que es el primero que lo va a ver. Porque es vital el psicólogo que está ahí detrás ayudándonos, porque es muy importante en la unidad de salud mental el señor psiquiatra, porque es súper importante muchas veces el de la unidad del dolor, porque otras veces nos va a hacer falta, si tengo clínica digestiva, el digestivo, y si tengo migrañas me va a hacer falta el neurólogo. Y esto no es solamente una cosa de uno, es una cosa de muchos, donde todos son importantes. Y también son muy importantes que a veces nos olvidamos las asociaciones de pacientes, porque a veces entender lo que uno tiene es más fácil cuando ves que otra persona lo tiene, porque te hace comprender que no eres especial, que no eres el dedo de Adán que te acaban de tocar y soy yo que me ha caído a mí el San Benito y de tocarme el euromillón me tocó esta enfermedad, porque te enseña a aprender, porque aprendes de lo que hicieron otros, te da visibilidad, te da apoyo y te permite llegar a un cambio y una mejora de la calidad de vida. Y esperando que todo lo que he contado hoy no se lo lleve el viento, les gustó la mensajes para llevar a casa, ¿no? Vida tranquila, descanso adecuado, tener una comida y una dieta adecuada, en los que fuman, dejar de fumar, porque eso sí se sabe que es malísimo, pero es que es malísimo, y además incrementa las arcas del Estado, que es muy malo. Cuidar el entorno familiar es muy importante, el encargo social, a la gente tiene que salir a tomar algo, no solamente es para estimular la economía de la hostelería, como diría cualquiera que buscan por ahí, es que es importante relacionarse con los demás. A veces ir al gimnasio no solamente es ir a hacer movilidad, también es ir a hacer vida social, y eso también es muy importante. Y relacionarnos con los demás hace que mejore nuestra calidad de vida. Porque no nos olvidemos, somos personas sociales, no somos ermitaños que vivimos escondidos en medio del monte. Eso no es lo que buscamos. En la medida de lo posible hay que tratar de mejorar el entorno laboral y por favor, le pongo en mayúscula, no se olviden de esto, porque esto es lo más importante y es lo que se tiene que llevar de aquí. El ejercicio físico. El ejercicio físico es vital, fundamental, y excepcionalmente la gente que tiene buen físico, buen ejercicio físico, buena forma física, tiene una mejor vejez, una mejor calidad de vida y van a mejorar en todos los aspectos. Así que no se olviden esto que les estoy diciendo de una, dos y tres y 1000 veces si hace falta. Y permítanme esta reflexión del Principito, porque a veces cuando las cosas parecen que se están derrumbando, puede que más bien se estén colocando en su lugar y este sea el principio del cambio, de la mejora de calidad de vida y de llegar a un buen final. Y como somos gallegos, se chove que chove e vivamos como los galegos. Muchas gracias. Si hay preguntas.